Es un hombre de Dios que tiene una familia, un hombre de Dios que tiene un ministerio, que tiene una responsabilidad, porque como sacerdotes tenemos una familia, como sacerdotes tenemos un cuerpo, la cual debemos, todos los días debemos buscar la santificación, o mejor dicho, la consagración. Como siempre decimos, ¿verdad? La consagración es una decisión de todos los días. Diga a la persona que está a su lado, la consagración es una decisión de todos los días. Usted decide todos los días a ser apartado para Dios. O decidimos presentar nuestros cuerpos al pecado, o decidimos presentar nuestro cuerpo para servir a Dios. Es una decisión de todos los días, porque todos los días vamos a presentar ¿qué? Se nos van a presentar ¿qué? Tentaciones, pensamientos, ofertas, propuestas, en fin. Entonces, todos los días es una decisión. Todos los días usted decide. O le sirve a Dios santificado, o se aparta de Dios para presentar su cuerpo al pecado. Lo digan conmigo, pero yo decido todos los días ser para Dios. Digan conmigo, todos los días yo decido ser para Dios. Eso es una decisión. Decidimos todos los días eso. Usted como hombre. No, yo tengo 60 años, no se me presentan tentaciones. Sí, siempre van a haber tentaciones a los 60, 70. Van a haber tentaciones a la edad de... El diablo no respeta edad, ni tampoco posición que tenga el Hijo de Dios. Él presenta la propuesta, ¿verdad que sí? Entonces, usted y yo decidimos. Ahora, si decidimos bien, nos va a ir bien. Si decidimos mal, mal nos va a ir. Esa es una ley. Esa es una ley. Es la ley de la decisión. Si decido bien, me va a ir bien. Si decido mal, mal me va a ir. Es una ley. Y ustedes saben que en las leyes es sí porque sí. Son leyes, como la ley de la gravedad. Todo lo que sube, tiene que bajar. Entonces, es una decisión de todos los días que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todos los días. Todos los días debemos morir a nuestro yo. Todos los días debemos morir al ego. Todos los días debemos morir a ese ego egocéntrico, lo que está dentro, lo que está en el alma. Todos los días debemos morir. Todos los días debemos hacer morir nuestro viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Nuestra manera antigua de pecar. Ese viejo hombre que aún está dentro, está, como se dice, pues allí suprimido por el nuevo hombre, que es Cristo, en Cristo en nosotros. Pero ese viejo hombre ahí está allí, hasta que nosotros no partamos con el Señor o que Dios nos venga a buscar. Entonces, cada vez que se levante ese viejo hombre, ¿qué tiene que hacer? Agarrar usted, agarrar un garrote espiritual y darle duro con su decisión. No te vas a levantar en el nombre del Señor. No te vas a salir con la tuya. Entonces, es una decisión de todos los días. Entonces, como sacerdote, el sacerdote tenía varias responsabilidades. Una de ellas es el ser consagrado. La decisión del sacerdote era ser consagrado. Todos los días él tenía que ser un sacrificio. Antiguamente, en los tiempos del antiguo pacto, el sacerdote, él tenía que presentar todos los días un sacrificio de sangre, ¿verdad? Y él hacía un sacrificio de sangre para él primero, y luego para su familia y para todos los demás. Él tenía que hacer eso. Él no podía
presentarse a Dios sin antes hacer un sacrificio. El primero hacía un sacrificio, se consagraba a él como sacerdote, como hombre. Luego hacía un sacrificio de paz para el pueblo. En fin, una serie de cosas allí. Entonces el deber, primero, el deber de un sacerdote es vivir en consagración. Eso es lo primero. Es una demanda, era una demanda de Dios para el sacerdote. Vivir consagrado a Dios. Hoy en día, ¿qué se nos presenta? Hoy en día, como hombre, ¿qué se nos oferta? Todos los días hubo un sacrificio una vez y para siempre, que fue Cristo, una vez y para siempre. Es un solo sacrificio por nuestros pecados. Pero todos los días nosotros debemos hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es presentar nuestro cuerpo en sacrificio. ¿Qué es en sacrificio? De hacer que este cuerpo no salga al pecado, sino que sea un cuerpo para glorificar el nombre del Señor. Y todos los días debemos presentarnos a Dios como un reto más, un día más. Señor, un día más para salir en victoria. Cuando vengan las ofertas, cuando vengan las cosas que te muestran el mundo para ver, tú apartes tu mirada, yo soy apartado para el Señor. Mis ojos no pueden ver eso. Cuando tú te presenta la oportunidad de tocar algo, tú digas, mis manos no pueden tocar eso. Soy sacerdote. Cuando se te presenta una oportunidad, digas, no puedo hacerlo porque soy sacerdote. Entonces, es una decisión, amados, varones sacerdotes. Y el primer deber de un sacerdote era eso, hacer sacrificio para él y luego para los demás. Todos los días. Para que nuestros cuerpos estén sujetos a lo que es la palabra de Dios y nuestra alma esté suprimida a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu. ¿Saben por qué muchas veces el hombre es almático? El Espíritu, dice la Biblia, que siempre está ¿qué? Dispuesto. Pero el Espíritu está tan opacado, el Espíritu está tan rezagado el Espíritu, que Él quiere salir, pero el alma y el cuerpo no se lo permiten. Hasta que haya un despertar de espíritu. Y ese despertar de espíritu surja con fuerza y que usted pueda salir victorioso en el nombre del Señor. Esto es muy importante. Necesitamos entonces entender que como sacerdote, usted como sacerdote de Dios, y usted dirá, bueno, los sacerdotes son los pastores, son los líderes. No, no, no. Todos nosotros, como hijos de Dios, somos llamados sacerdotes, nación y pueblo adquirido por Dios. Usted es un sacerdote, no solamente es el sacerdote, es el pastor, el profeta, el evangelista, no, no, no. Todos como hombres somos ¿qué? Sacerdotes. Entonces tenemos en nuestros hombros una gran responsabilidad de consagrarnos. Job como sacerdote, todos los días, él entendía eso, Job. Todos los días dice la Biblia que hacía sacrificio por él y por sus hijos. ¿Y qué decía Job? Tal vez mis hijos hayan hecho lo malo, se equivocaron, pecaron, entonces hacía un sacrificio por los pecados de quienes, de sus hijos. Él como sacerdote. Entonces usted como sacerdote debe tener en sus hombros, la responsabilidad de vivir una vida consagrada por el bien suyo y por el bien de su familia. Amén. Una vida apartada por el bien suyo y el de su familia. Entonces, como sacerdotes tenemos esa gran responsabilidad. De tal manera que podamos nosotros vivir como esos sacerdotes y que, ¿cómo hago para que la carne y el alma
estén por debajo de mi espíritu, que estén dominadas por mi espíritu. Cuando yo aplico este principio, el principio de que el principio de ser un verdadero sacerdote. Entonces, cuando entro en esto, entonces veo la oración, veo la intercesión, veo esa parte como fundamento, y mientras más oramos, más morimos a nuestro yo. ¿Quiere usted vivir en la carne? ¿Vivir dominado por la carne? No ore, deje de orar, deje de leer la Biblia, deje de hacer todos los principios de la palabra de Dios, y usted verá que el que va a dominar es su alma y su cuerpo. ¿Y el espíritu dónde va a estar? Opacado. Quiere salir, pero hay un alma y un cuerpo que no lo deja, no lo domina. Entonces, cuando usted entiende esta verdad de que somos sacerdotes y que la oración es fundamental, la consagración es fundamental, entonces nos levantamos, consagramos nuestras vidas, estamos metidos con Dios, estamos metidos con el Señor, la palabra de Dios poderosa, la palabra de Dios poderosa en nuestras vidas, entonces vamos a vivir y vamos a ser triunfantes en Cristo. Ahí donde se aplica, todo lo puedo en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. A veces se aplica esto. A veces se aplica de que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Usted cree que somos triunfantes en Cristo en la carne? ¿Usted cree que todo lo podemos en Cristo en la carne? No. Se cumple, todo lo puede en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Cuándo qué? Cuando nuestro espíritu, entonces está qué? Fuerte. ¿Amén? Billy Graham colocaba una ilustración, y usted la conoce, los dos perros. Tenía dos perros. Y los perros, sabe que antes peleaban, habían peleas de perros y cuestiones, y cuando él quería que el perro, uno de ellos, tenía un blanco y un negro, cuando él quería que el blanco ganara, entonces pues ese día lo alimentaba bien, lo sustentaba bien y estaba bien activo y ganaba. Y en la otra pelea hacía con el negro lo mismo y nunca perdía. Le decían, pero ¿por qué este nunca pierde? Bueno, porque siempre alimento, le doy lo sustento a lo que representa para que siempre esté ganando. Así sucede con nuestras vidas. Si usted alimenta más la carne, mire, va a triunfar ¿qué? El perro negro. ¿Y cuál es el perro negro? El alma y el cuerpo. Ellos van a ganar. Pero si usted alimenta su espíritu, alimenta con la palabra de Dios, siempre va a ser todo lo puedo en Cristo. En Cristo soy más que vencedor. Amén. Siempre vamos a ganar. Pero si no queremos ganar, pues nos dejemos de alimentar, dejemos que seamos débiles, debiluchos, blancos, sin fuerza. Pues cuando vengan las peleas espirituales, pues vamos a salir derrotados. Entonces de usted va a depender. Diga a la persona que está a su lado, de ti va a depender. Diga, va a depender de nosotros. Y esto es importante que lo entendamos en nuestra vida. Somos sacerdotes. Usted no es un hombre, usted no es cualquier hombre, usted es un sacerdote. Amén. Y olvídense de esa palabra sacerdote que estamos acostumbrados a visualizar en el mundo. Sacerdote con una sotana, con un crucifijo aquí en el pecho. Olvidemos ese tipo de sacerdote. Ese no es el sacerdote de la Biblia. El sacerdote de la Biblia es aquel que tiene carácter, aquel que tiene integridad, aquel que tiene honestidad, aquel que tiene unción del Espíritu, aquel que vive para agradar a Dios, aquel que está allí siendo un sacerdote apartado para Dios, es el verdadero sacerdote. Amén.
¿Por qué? Porque el sacerdote el sacerdote no se mide por cuántas vestimentas podamos tener, sino se mide por nuestra integridad. Amén. Es el sacerdote. El sacerdote no se mide porque en pura camisa manga larga, con el cuello aquí amarrado y tú sabes, no, el sacerdote no se mide por eso, sino por su integridad, inquebrantable delante de la presencia de Dios y delante de los hombres. Inquebrantable delante de Dios y delante de los hombres. Esto es importante, mis amados. Entonces digan conmigo, somos sacerdotes. Vamos, levante sus manos y digan con propiedad, soy un sacerdote. Dígalo más, yo soy un sacerdote. Somos sacerdotes del Señor. Dios nos hizo sacerdote, nos hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Para no ser dominado, sino para dominar. Para no ser dominado, sino para dominar en el nombre del Señor. ¿Y a quién más domina? Nosotros mismos. Cuando usted se domina a sí mismo, es capaz de dominar cualquier otra cosa. Porque usted se domina a sí mismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces el sacerdote tenía dos cosas. Número uno, tenía ¿qué? Santidad. El sacerdote era un hombre santo, apartado. Y la palabra santidad es esto, apartado, dedicado. No podía ser un sacerdote en el templo y allá afuera era un diablo. No. Si era santo en la iglesia, era santo allá afuera. No se puede ser santo en la iglesia y diablo allá afuera. No. Como dice el dicho, por allí verá luz de la calle y oscuridad en la casa. No, el sacerdote es esto, apartado, tanto en la iglesia como allá afuera, en la casa, en el trabajo, con las relaciones con las demás personas, las relaciones con nuestra gente, con nuestros amigos, con la relación con nuestros vecinos, con la relación de nuestra gente que están allí. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es eso? Esa parte esencial. Y eso es maravilloso en el nombre del Señor. Amén. Vengan conmigo, soy un sacerdote. Entonces quiero llevarle a esto al Espíritu. Quiero llevarle a esto a ustedes, varones de Dios. Ustedes no son cualquier el hermanito, no, considérese usted con una identidad propia. Tiene identidad en Cristo. Es un hijo de Dios. Es un hijo del Eterno, lavado, limpio por la sangre de Cristo. Aleluya. Y esto es maravilloso en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Dios es bueno, el Señor es poderoso, el Señor nos da cosas maravillosas. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes, lo que es un sacerdote, es que un sacerdote es un intercesor. Digan conmigo, un sacerdote es un intercesor. Dije que número uno, el sacerdote era ¿qué? Un hombre santo, apartado, dedicado, consagrado a Dios. Y la segunda cosa que era un sacerdote era ¿qué? Un intercesor. Digan conmigo, intercesor. Hay un versículo en la Biblia que es fundamental y que es muy importante que lo podamos nosotros considerarlo, que está en Joel capítulo 2, versículo 17. Joel capítulo 2, versículo 17. Y un versículo en la Biblia que es muy, pero muy fundamental en el libro de Joel capítulo 2, versículo 50. Alguien que tenga una Biblia puede acercársela a alguien que la tenga. Utilice los teléfonos también si tienen la Biblia. Y vamos a leerla, esa palabra que es muy importante. Joel capítulo 2, versículo 17. Aleluya. Y es muy importante porque nos da, Joel está entre los profetas menores, ¿oyeron? No se me vayan a ir para Apocalipsis, no se me vayan a ir para allá, para... Joel capítulo 2, versículo 17. Fíjense bien cómo dice aquí la palabra del Señor. 2,
17. Entren, está hablando de los sacerdotes. Entren la entrada y el altar. Entre la entrada del altar, lloren. ¿Cómo dice? Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, lloren. Entren al altar. Y entre en el altar ustedes lloren. Y la palabra llorar aquí es gemir. Gemir. Llorar aquí es como un grito de tus entrañas que te sale. Como cuando usted llora que desgarra su alma. Y usted está tal vez solo en el cuarto. Y usted pega ese grito de lloro, lloro. Es como una lamentación profunda. Lloren, le dice el profeta. Dios le está diciendo por medio del profeta a los sacerdotes. Entren, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Lloren los sacerdotes. Es una responsabilidad del sacerdote. La segunda cosa que tiene el sacerdote es que el sacerdote es un intercesor. Digan conmigo: intercesor. Digan conmigo: intercesor. La palabra intercesor está compuesta de dos palabras, que es la palabra inter y la palabra cedere. Inter y cedere. Esas dos palabras tienen un conjunto un juego de palabras muy importante. Entonces, el sacerdote debe ser un intercesor. ¿Saben ustedes por qué el pueblo perece muchas veces y nuestra propia familia está pereciendo? Porque no hemos asumido la responsabilidad como sacerdote de ser un intercesor. ¿Saben ustedes por qué muchas veces el diablo hace desastre en un pueblo, en un barrio, en un estado? Porque el pueblo sacerdotal de ese lugar no interceden y no claman. No hablan, no interceden al Padre. Y no lo hacen. ¿Y cuál es el llamado del profeta? Entren los sacerdotes, lloren, giman y pidan perdón por el pueblo, pidan perdón por el pueblo y clamen a Dios para que Dios no nos entregue que en oprobio, no nos entregue al escarnio, a burla de las demás naciones, y que todos puedan decir: ¿y dónde está el Dios de ellos? ¿Qué muchas veces dice la gente en estos tiempos cuando sucede algo? ¿Y dónde está el Dios tuyo? ¿Dónde está tu Dios? Pepe, tú no dices que tú eres evangélico, ¿por qué te está pasando esto? Pepe, tú no dices por qué tú eres hijo de Dios y te está pasando esto. ¿Dónde está? Muchas veces se debe a que no somos sacerdotes intercesores. No oramos. Si yo le pregunto a ustedes con una pregunta y una respuesta sincera, con sinceridad, ¿cuánto tiempo usted le dedica a la oración? Todos salen raspados, todos salimos raspados. Porque no oramos, no intercedemos, no clamamos a Dios por nuestra familia, no nos paramos como varones para ser intercesores en el nombre del Señor. Dice él: perdona el pecado de tu pueblo para que no nos entregue Dios al oprobio, a la burla, al escarnio de las demás naciones. Versículo 18. Y Jehová
solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Cuando en iglesia con los sacerdotes verdaderos se levantan, cuando un sacerdote en la familia se levanta, el hombre se levanta como sacerdote a interceder, solícito Dios. Dios es solícito y se levanta y perdona los pecados que puedan haber allí en el pueblo. ¿Cuántos lo creen esto? ¿Cuántos creen en esto? Sí, necesitamos entender esas verdades espirituales muy profundas en nuestras vidas. Muchas de las causas y cosas que hay en nuestras vidas se debe a que no intercedemos. No peleamos en el mundo espiritual con intercesión. Porque creemos que el echar fuera demonios es solamente confesar una palabra, Señor te reprenda, sujétate espíritu inmundo. No, es una manera de llorar, porque muchas de las causas y tristezas que está pasando en la familia son consecuencias del pecado. Pero cuando el sacerdote se levanta, perdona, Padre mío, los pecados, entonces solícito Dios, ¿verdad? Versículo 18, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite. Dios responde con provisiones. No solamente perdona cuando unos sacerdotes se levantan, sino que también son personas que Dios responde con provisiones, con prosperidad. Digan conmigo, Dios responde con prosperidad. Una vez más, Dios responde con prosperidad. Una vez más, Dios responde con prosperidad. ¿Con qué lo responde Dios? Con prosperidad. ¿Y cuáles son las cosas que enumera aquí? Pan, mosto y aceite. Aleluya. Aceite, mosto, pan. ¿Eso se nos habla de qué? De prosperidad, de provisión. Muchas de las crisis económicas de muchas familias es que se debe a que no se intercede para romper la maldición de la pobreza, la maldición de la miseria, la maldición de la desidia. Pero cuando el sacerdote sabe, yo soy el sacerdote de la familia, me levanto, voy a llorar, voy a clamar, voy a interceder para que toda fuerza del enemigo, todo espíritu de empobrecimiento, todo espíritu que pueda estar de maldición ancestral, generacional, de pobreza, se rompa en el nombre del Señor. Entonces Dios va a responder con que solícito Dios, y nos va a responder y nos va a perdonar, pero luego que nos perdona, también va a responder con qué? Con prosperidad. Digan conmigo, con bendiciones. Levante sus manos y digan conmigo, con bendiciones. Entonces, usted quiere que Dios responda. Entonces, apliquemos este segundo principio de un sacerdote. Intercesión. Aleluya. Digan conmigo, intercesión. Y fíjense bien, amados, que existe algo muy importante y quiero enfocarlo en este punto de vista porque quiero desarrollar esta parte porque es muy fundamental, porque quiero llevarles a ustedes como varones que ustedes son sacerdotes en el nombre del Señor. Ustedes son sacerdotes. No se vea usted menos en ninguna parte. No se vea menos, ni tampoco se vea sobresaliente. Véase en la estatura de Cristo. Amén. Cada quien en la postura en Cristo Jesús. Esto es fundamental. Usted tiene que verse de esa manera. Entonces Jesús como sacerdote bendijo, por ejemplo, a Pedro y le dijo a Pedro, he orado, he intercedido por ti, porque Satanás me ha pedido que te zarandee. Y yo he orado
he intercedido para que tu fe no falte, para que te mantengas fuerte. Jesús como sacerdote. Jesús como sacerdote. Eso está en Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas 22, 32. Entonces dice, mire, he pedido porque Satanás ha pedido para zarandearte, Satanás ha pedido para quitarte la vida, mas yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Ahora, Jesús no intercedió por Pedro para que lo librara de ello, sino para que cuando eso viniera, él tuviese carácter, fuerza, ¿para qué? Para aguantar esa pela y mantenerse, ¿qué? Firme. Hay cosas que Dios no nos va a quitar. Hay cosas que Dios no nos va a evitar cosas. Hay momentos en que Dios no va a evitar cosas en nuestra vida, pero sí hay una intercesión del Padre que dice que tu fe no falte. Que lo puedes perder todo, pero menos tu fe. Aleluya. Amén. Esto es importante. Y esto lo debe entender el sacerdote. Digan conmigo, debo entenderlo como sacerdote. Vamos, levante sus manos como sacerdote. Yo debo entenderlo. Tal vez usted está pasando por circunstancia y Dios pudo o tiene el poder, porque Él tiene el poder para haberlo quitado todas estas cosas. Él tiene el poder para haberle evitado esa circunstancia. Él tiene el poder para haberlo quitado de allí, pero Dios permitió que usted recibiera ese chaparrón. ¿Para qué? Para que su fe sea más fuerte en el nombre del Señor. Y usted saliera victorioso y usted supiese de qué calibre es usted en el nombre del Señor. Amén. Por eso Jesús le dijo, mira Pedro, yo he orado, he intercedido, he clamado al Padre para que tu fe no falte, para que esté allí tu fe intacta en el nombre del Señor. Entonces Jesús mismo también nos habla por medio de esa palabra, porque el mismo Señor, muchos ejemplos donde Jesús hizo estas cosas, esa parte esencial, cuando Jesús en el capítulo 17 de Juan hace una oración de intercesión poderosa al Padre. Jesús es el ejemplo más grande de intercesión como sacerdote. Oró por sus discípulos, oró por ellos. Padre, guárdalos del mal, líbralos de tentaciones. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de qué? Que los guardes del mal. Esa es la intercesión de Jesús. Señor, guárdalos del mal, cuídalos, Señor. Dale protección a ellos. Amén. El mismo Jesús también se presenta como nuestro abogado. Digan conmigo, nuestro abogado. Una vez más, digan conmigo, nuestro abogado. Usted cuando tiene un caso y usted le dice a la demás gente, no, yo tengo mi abogado. Y cuando la gente se sientan acorralada, llame a mi abogado, ¿cierto? Porque se sienten como que mi abogado está allí, mi abogado me va a defender. Llame a mi abogado, por favor, llame a mi abogado. Porque sabe que alguien lo va a representar ante un juez, ante una acusación. Está el abogado. Entonces Jesús es nuestro abogado. Es nuestro intercesor ante el Padre y ante las acusaciones del diablo. ¿Sí? Ante las mentiras del diablo, ante el acusador. Y esto es muy importante. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, Jesús dijo estas palabras. Pues búsquelo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijito, estas cosas os escribo para que no pequen. No pequen. Estas cosas os escribo para que no se pasen de vivos y no vayan a pecar. Capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Les escribo a ustedes para que no pequen. Les estoy alertando para que no pequen. Pero hay un punto. Pero, si alguno peca, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Un abogado. Pero no solamente esto, que intercede ante el Padre por nosotros, sino que continuamente también está allí pendiente de las acusaciones del diablo.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 nos habla acerca de ese abogado, ese Cristo que nos sostiene del acusador. El acusador. Satanás es el acusador. Satanás nos acusa. Nos acusa. Ah, pero tú no has visto que tu hijo César, tu hijo César, tu hijo Medina, tu hijo allí, de vez en cuando se le van los ojos por allá. No mira, tú no has visto que por allá, en vez en cuando aquel empieza allí, empieza a acusarlo para ver que haya una, como un permiso. Bueno, no. Y día y noche constantemente está quedando de que el acusado. ¿Cómo que dice el versículo? Capítulo 2, Apocalipsis 12, 10. Fíjense bien, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, nos habla esa verdad tan. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, muchachos. No lo busque por Génesis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Ujú. De su Cristo. De nuestros, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mira, pero tú no, mira aquel hermanito y que esto, mira aquel y que esto, mira aquel y que aquello. Mira, y va a la iglesia todos los días, va a la iglesia los jueves, los domingos. Entonces, nos acusa el acusador de todos los días, el diablo. Entonces tenemos a un Cristo maravilloso que intercede por nosotros. Amén. Ahora bien, no le demos lugar al diablo, no le permitamos, no le abramos puertas, porque si usted le abra, el diablo va a entrar si usted le abre puertas. Diga a la persona que está cuidado con las puertas abiertas. Cuidado con las puertas. Si usted le abre puertas, por ahí va a entrar el diablo. Y no trae rosas, ¿oyeron? No trae. Ajá, sí. No va a traer, ay, sí, pobrecito. Sí, la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Hay cosas que usted no sabe pedir, hay cosas que yo no sé pedir, pero el Espíritu Santo conoce nuestras debilidades y conoce la intención de mi corazón. Entonces el Espíritu Santo que está en mí intercede al Padre por Rubén, intercede al Padre por John, intercede al Padre por aquí, por el ministro de Dios, intercede al Padre, el Espíritu Santo de Dios intercede por ustedes. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero Él mismo intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles, inexplicables. No lo vamos a entender, es tan profundo que no lo vamos a entender, pero que el Padre sí lo va a entender. Amén. Y Él va a interceder allí por usted. Pero cuando tenemos actitud de qué? De sacerdote, y entendamos que el sacerdote es un intercesor. Amén. Digan conmigo, sacerdote es un intercesor. Dije que primero un sacerdote que era ¿qué? Un santo, un apartado. Uno que estaba ¿qué? Apartado, dedicado a Dios. Mi cuerpo es de Dios. Mi alma es de Dios. Mi tiempo es de Dios. Mis ojos de Dios. Mi lengua es de Dios. Mis oídos de Dios. Todo. Tu miembro varonil es de Dios. No es para que usted se lo esté dando a todas las mujeres,
Si Dios tiene una mujer es para que se la deje a tu mujer, pero no es para que se lo esté dando a otras mujeres, es a tu mujer. Él es santo. Mm. Digo, Él es santo también. Él estaba dedicado, está el apartado, es todo nuestro cuerpo. Amén. Digan conmigo, es todo nuestro cuerpo, está santo para Dios. Si entendemos esos principios de la palabra de Dios, usted se mantiene y usted es un hombre poderoso en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Y esta verdad es fundamental en su vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense bien algo, muchachos. Entonces, la palabra interceder, con esto terminamos, la palabra interceder compuesta por dos palabras, la palabra inter y la palabra cederé o ceder. La palabra inter, y esto es muy importante que lo entendamos de esta manera, porque tiene un significado muy poderoso. Y esta palabra pues tiene esas dos partituras, esas dos compuestas. Entonces, inter significa entre, participar, intervenir. Eso significa eso. Como dije, entre, participar, intervenir. Interviene. Un intercesor es el que interviene. Es el que participa. Wow. Está entre. ¿Allí para qué? Para defender al débil, para ayudar a alguien, para ponerse en el lugar de otro. Ese es un intercesor. Entonces, la primera palabra, inter, significa esto. Alguien que está entre, alguien que está allí, participar, interviene a favor de alguien. Ese es un intercesor. Entonces, el sacerdote es el que está interviniendo día y noche al trono de la gracia a favor de su familia, a favor de la nación, a favor de la economía, a favor de la iglesia. Ese es un intercesor. Amén. Y está allí en el nombre del Señor. Y la otra palabra es la palabra cederé, que significa entregarse. Entregarse. Significa ceder y significa inclinarse a. Eso significa esto. Significa entonces, número uno, significa intervenir, cederé, perdón, significa entregarse, significa ceder, significa inclinarse a o pagar el precio de, cederé, es pagar el precio de algo. Yo pago el precio por él. Yo estoy dispuesto a pagar el precio por él. Como el caso del hijo, el hombre que cayó en manos de ¿qué? De ladrones. Vino un sacerdote, un levita, un sacerdote y un ¿qué? Y un publicano. No republicano, es un publicano. Un publicano vino. ¿Y qué pasó con el publicano? El otro era, ¿quién era? Un samaritano, ¿verdad que sí? Un samaritano. Como decir, pues lo que menos esperaban era de él. Esperaban algo del sacerdote. Esperaban algo del ¿qué? Del levita. Esperaban algo del publicano. Nadie esperaba algo del samaritano, porque el samaritano era una nación pagana en aquel entonces. ¿Y quién fue el que pagó el precio? De bajarse de su cabalgadura, llegar allí, le dio agua, curó las heridas y lo llevó ¿a dónde? A la posada. ¿Y qué dijo después al hombre? Cuídamelo y cualquier cosa que ustedes le den a él, póngalo a mi cuenta. Eso es un intercesor. Digan conmigo, intercesor. Entonces, un verdadero sacerdote es el que, la segunda palabra, cederé,
que es entonces esa parte como aquel que paga precio, aquel que interviene, aquel que se entrega, aquel que cede, aquel que se inclina a levantar un caído, aquel que se inclina a darle protección a un necesitado, aquel que se inclina sus rodillas para doblegarla, para presentarla ante Dios, ante una necesidad. Eso es un sacerdote. Ese es un intercesor. Amén. Entonces esto nos da muchas cosas y esto nos da cosas muy profundas en nuestras vidas, porque eso es intercesión. Intercesión es mediar, digan conmigo, mediar. Entonces, como hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Amén. Hay un mediador, no una mujer, es Dios, es Cristo. No una virgen, es Cristo. Es el mediador entre Dios y los hombres, como intercesor. Entonces, es alguien, un mediador. Entonces, cuando hay un mediador entre alguien y su enemigo, es como hay un mediador el que esté peleando, ¿verdad? Y se mete un mediador, mira, no peleen, no se maten, intercede, un mediador que está allí interviniendo para que no suceda una desgracia. Eso es un intercesor. Cuando nos metemos a pelear que el diablo no destruye una familia, para que el diablo no destruya a alguien, entonces nos metemos como intercesor. Señor, guárdalos, cuídalos. Amén. Este es un intercesor en el nombre del Señor. Entonces, aquel que está es ceder, es mediar. Entonces, es un mediador entre un enemigo y su batalla. Esto es tremendo. Entonces, la otra cosa que describe esto, amado, es que se entrega a sí mismo. Se entrega, digan conmigo, se entrega a sí mismo. Digan conmigo, se entrega a sí mismo. Entre los que son débiles y los que necesitan ayuda, se entrega, se mete en el nombre del Señor. ¿Cuánta gente hoy en día están siendo tentadas? ¿Cuánta gente están hoy en día, cuántos de nuestros hermanos hoy en día están pasando por necesidades espirituales terribles? ¿Y cuándo es que nosotros nos levantamos para orar por nuestros hermanos? Y dicen, no, pero es que no piden la oración, pero es que el intercesor no está esperando que vengan y ore por mí, ore por mí. No, tienes que orar por sus hermanos, tienes que orar por los que se sientan a su lado. Mire, un intercedor es el que siente una carga santa. Digan conmigo, siente una carga santa. Porque no es una carga que te va a quitar la paz, una carga que te va a quitar la tranquilidad. Entonces no comes, no duermes, eso no nos llama a Dios. Sino es una carga santa, que tú sientes una carga de orar por el hermano Refidio. Sientes una carga por orar por Pedro. Hay una corazonada espiritual, una carga santa. Siento una carga espiritual de orar por mi hermano, orar por mi pastor, orar por las mujeres de la iglesia. Sentimos una carga de orar por Maoli, porque allá, todos en el nombre del Señor, por su esposa, por Carmen, por María, por Yarira. Póngale el nombre de usted. Por Evidia, por Yasuri, por Yamilé, por allá, por Dora, por su Blamorocha. Póngale usted el nombre, usted le va a poner el nombre. Su amada que está aquí, que es la cocinera de los varones. ¿Ah? Tu mamá, exactamente, por John Arley, por Sandra Andreina, Eliana, Vigileni. Allá tu amada, ¿cómo es? ¿Cómo? Michelle. Póngale usted el nombre suyo de su amada, ¿cómo se llama? Entonces hay que ponerle nombre en el nombre del Señor. Entonces hay que somos intercesores. Dios no va a esperar usted que su esposa diga, mi amor, ora por mí. Cuando alguien pide oración es porque ya no aguanta más. No espere que la gente no aguante más para que le pidan oración. Interceda antes de que le digan a ustedes para que usted, esa mujer, sea fuerte, esa mujer esté fuerte espiritualmente hablando.
que la haga la ayuda idónea. Amén. La mujer de Dios, la mujer que del Proverbio capítulo 31. ¿Cuántos quieren una mujer así como esta? Oye, una mujer como la del Proverbio 31, le da a ella bien y no le da mal. Mientras él está en la plaza, ella está ¿dónde? Trabajando. Le da bien ella, le da bien todo eso. ¿Cuántos quieren una mujer así como esa? Interceda. Ya Dios se la entregó. Ahora usted tiene que pulirla. ¿Por medio de qué? De la intercesión en el nombre del Señor. Digan conmigo, intercesión. Entonces, entregarse en sí mismo entre esas personas débiles y necesitadas que necesitan ayuda. Es otra cosa que es la palabra intercesión, es inclinarse a la participación, inclinarse en cuanto a la necesidad y sufrimiento de los demás. Amén. Ser generoso, tener una generosidad en el nombre del Señor, como les dije el ejemplo del buen samaritano, de Lucas capítulo 10. El buen samaritano se inclinó, estuvo allí. Amén. Todo eso, mis amados. Y la otra cosa, amados, que es pagar el precio de esa intervención. Cristo mismo pagó el precio poderoso por nosotros. Se puso en nuestro lugar. Nos quitó a nosotros y se colocó. Eso es un intercesor. Nos quitó a nosotros y se puso Él en su lugar. Es como aquella ilustración, no sé si usted la ha llegado a escuchar, habían dos hermanos. Uno era bueno y otro era malo. Entonces llegó el malo siendo perseguido por las autoridades de aquel pueblo y lo iban a matar, entonces llegó el hombre todo vestido mal, sucio, y estaba el otro hermano de él, acaba de llegar de un servicio, del servicio de la iglesia, estaba bien vestido. Cuando vio a su hermano en semejante cosa, ¿qué hizo él? Le quitó su ropa, se puso él la ropa suya y le dio la ropa de él, se la dio a su hermano y lo vistió. Cuando llegó la policía o el gobierno, vieron a su hermano, que era el bueno, lo vieron como vestido todo mal, lo agarraron y se lo llevaron. Cuando ya estaba ya listo para ser aniquilado, porque esa era la sentencia, entonces llegó su hermano y le dijo: pórtate dignamente porque estoy ocupando tu lugar. Así eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Cubrió nuestro lugar. Entonces, esto es entregarse a sí mismo. ¿Qué tanto dispuestos estamos nosotros a entregarnos a intercesión por a otros? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar el precio de pagar en la mañana, en la madrugada, en las noches, ayunos, vigilias, a favor de alguien, a favor de una familia, a favor de nuestras esposas, a favor de nuestros hijos, a favor de lo que está sucediendo en nuestra familia? Hay espíritu de muerte que está rodando. Entonces, ¿qué tanto usted hace? ¿Qué tanta intercesión usted está haciendo? Está mirando, silbando y mirando para los lados, y el diablo haciendo desastre alrededor suyo. No, levántese en el nombre del Señor. Usted tiene la potestad como sacerdote de levantarse en el nombre de Jesucristo. Yo voy a interceder en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esto es muy importante, que pongamos esa manera de poder vivir una vida llena de intercesión en el nombre de Jesucristo, lleno de vida. Amén. Para que podamos tener esta parte esencial de nuestra intercesión, de nuestro sacerdocio, debemos entender esas dos cosas fundamentales en esta noche. Y quiero enseñarles esas verdades espirituales. Esta noche son dos cosas nada más. Número uno, un sacerdote es ¿qué? Un consagrado. ¿Un sacerdote es qué? Un intercesor. Entendamos esas dos cosas primero y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. La presencia del Espíritu Santo de Dios obrando en usted.
Póngase de pie. Digan conmigo, el sacerdote es un consagrado. El sacerdote es un intercesor. Una vez más, el sacerdote es un consagrado. El sacerdote es un intercesor. Hagamos esto de nuestras vidas como sacerdotes y vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. La presencia del Espíritu Santo de Dios obrando. La gloria de Dios manifestándose de una manera extraordinaria. Viendo la gloria, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Vamos a hacer algunas intercesiones. Vamos a declarar la palabra de Dios y usted se va a pulir como sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes hay acá? Amén. Aleluya. Entonces vamos a interceder. Vamos a declarar una palabra de consagración. Usted va a ministrar consagración. Usted va a ser el sacerdote que va a interceder en esa área de consagración. Usted se va a dedicar a Dios, pero también va a dedicar usted como sacerdote, bendícete como sacerdote, conságrate, apartado en el nombre del Señor. Pero también vamos a interceder por nuestra familia en el nombre del Señor. Y por los que están alrededor de nosotros, nuestros vecinos. Yo no sé si usted ha intercedido por los vecinos que usted tiene. Si usted ha intercedido por la gente que está alrededor suyo. Aún para aquellos que son malas sangres, que viven al lado suyo. Y que le lanzan la basura a usted entonces usted, ¿qué hace usted? ¿Usted le hace lo mismo, le lanza la basura para allá? No, tenemos intercesor, Señor. Toma a esta vecina, toma a este vecino, Señor. Intercesión. Entonces, ¿qué hace un sacerdote? Se consagra a sí mismo e intercede. Amén. Vamos a hacer estas dos cosas. Primero vamos a dedicarnos, a consagrarnos, a ser esos sacerdotes de ministrar en el nombre del Señor que Señor, perdona, así como dice la palabra, Señor, perdona, perdona. Esa parte esencial en el nombre del Señor y consagrarnos nosotros como sacerdotes. Señor, me dedico como sacerdote, como hombre, mis ojos, mis manos, mis pies, mi boca, mi mente, todo, Señor, lo consagro a ti. Mi billetera también la consagro a ti, Señor. Mis finanzas, mis propiedades, todo, Señor, la consagro a ti. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, nombre que es sobre todo nombre. Señor, en esta hora declaramos una palabra de intercesión como sacerdote. En esta hora de la noche, en esta hora de la noche, en esta hora de la noche, como intercesor, Padre, como intercesor, Dios mío, como intercesor, amado Dios, como intercesor, Padre Santo, declaramos hoy, Padre Santo,